Hola a todos. En el video anterior dimos la definición de la derivada a través de límites, la definición dada a través de un límite bilateral y calculamos las derivadas calculamos algunas derivadas mediante la definición y vimos algunos otros ejemplos en los cuales pues la derivada no existía, en los cuales había problemas. Pues a continuación vamos a calcular derivadas, pero ya no va a ser a través de la definición, sino a través de las fórmulas. Pues vamos a empezar con las derivadas más sencillas que hay, que son son derivadas que tienen la forma x a la n. Para ello necesitamos tres propiedades. Tenemos un teorema. Vamos a considerar que u y b son funciones en una sola variable. Pues vamos a pensar que son funciones que dependen de x. Y además vamos a pensar que k y n son valores constantes, son números reales, números constantes. Entonces tenemos tres propiedades. Propiedad 1, la derivada de una constante va a ser igual a 0. Esto pues de hecho lo probamos en el video anterior. Segunda, tenemos una fórmula derivada de x a la n. La derivada con respecto de x de la función x a la n pues va a ser de la forma n por x elevado a la potencia n menos 1. Esta fórmula pues la ejemplificamos en el video anterior a través de varios ejemplos. Y bueno, una de las propiedades más importantes de la derivada pues es la linealidad. Así se llama esta propiedad, linealidad de la derivada. ¿Qué nos dice la linealidad de la derivada? Pues nos dice que si queremos derivar una suma o una resta de funciones, pues lo que tenemos que hacer es las derivamos por separado y ya nada más hacemos la suma o la resta según corresponda. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Y segunda parte, la derivada de una constante multiplicada por una función, pues es la constante multiplicada por la derivada. En la fórmula 1 nos dice que una constante solita, su derivada es 0. Pero si la constante va acompañada de una función, pues entonces la constante pasa igual, no se modifica y lo único que hacemos es derivar la función. Entonces, con estas propiedades pues ya podemos calcular varias derivadas. En particular pues podemos calcular la derivada de cualquier polinomio, puesto que un polinomio pues nada más son sumas o restas y multiplicación por un escalar de funciones de la forma x a la n. Entonces vamos con unos ejemplos. Vamos a calcular la derivada de este polinomio. La derivada del polinomio 3x quinta menos 2x cúbica más 3 quintos de x cuadrada menos 2x más 7. Y por ser nuestro primer ejemplo, pues lo vamos a resolverlo paso a paso, sin comernos ningún paso. Y en los siguientes ejemplos, pues ya podremos ir omitiendo algunos pasos. Pero en este primer ejemplo hay que escribir todos los pasos. Entonces, si queremos calcular la derivada de esta función, la derivada de la función f, pues aquí vemos que tenemos una resta, luego una suma, luego una resta y luego otra suma. Pues lo primero que tenemos que aplicar es la linealidad de la derivada, lo cual me dice que la derivada de una suma, la derivada de una resta, pues es la suma o la resta de las derivadas. Así que si queremos calcular la derivada de la función f, pues lo que hacemos es partir esto en 2, 4, en 5 derivadas. Sería la derivada de la función 3x quinta. Y luego menos la derivada de la función 2x cúbica. Y luego más la derivada de 3 quintos de x cuadrada. Y luego menos la derivada. Le voy a escribir aquí abajito. Sería menos la derivada de la función 2x. Y finalmente más la derivada de la función
7. Entonces, aplicando la linealidad de la derivada, pues la derivada de la función f pues la partimos como 5 derivadas. A continuación pues aplicamos la segunda parte de la linealidad, que nos dice que las constantes, esta propiedad la podemos reescribir. La derivada de k por u pues es lo mismo que k multiplicado por la derivada. Es lo mismo que k multiplicado por la derivada con respecto de x de la función u. Lo que nos dice, lo que podemos ver es que las constantes se pasan idénticas, porque las constantes salen de la derivada. Entonces, aplicando el segundo paso de la linealidad, esto lo podemos ver. En la primera parte, la derivada de 3x quinta, pues sería igual a 3 veces la derivada de la función x quinta. Y luego en la segunda derivada pues sería igual a menos 2 veces la derivada de la función x cúbica. Y luego más la derivada con respecto de x de la función 3 quintos. No, hay que sacar la constante. Entonces lo vemos como más 3 quintos de la derivada de la función x cuadrada. Y luego menos 2 veces la derivada de la función 2x. Y luego más la derivada, aquí no le vamos a modificar, es más la derivada de la función 7. Entonces, aplicando la linealidad de la derivada, pues la derivada de la función f la podemos escribir. Bueno, al irla calculando, pues la pudimos escribir de esta forma. Aquí me equivoqué en esta parte. Era más 2 veces, no, era menos 2 por la derivada de x. Y entonces las derivadas que tenemos que calcular ahora, pues tenemos que calcular la derivada de x quinta, de x cúbica, de x cuadrada, de x y de 7. Pues entonces ahora aplicamos las primeras dos fórmulas que tenemos. Aquí, si aplicamos la fórmula 2, nos diría que la derivada de x quinta pues sería igual a 5 por x y en la potencia le restamos 1 por 5x cuarta. Y de esa forma con las que siguen. Así que vamos sustituyendo. Entonces nos quedaría esto igual a 3. La derivada de x a la quinta pues sería 5 por x a la cuarta. En el que sigue sería menos 2 multiplicado. La derivada de x al cubo siguiendo la fórmula sería 3 por x al cuadrado. Luego más 3 quintos. La derivada de x al cuadrado pues sería 2 por x a la potencia 1. Pero como es a la potencia 1, pues la potencia 1 pues no se suele escribir. Y luego sería menos 2 por la derivada de x. No hay que olvidar un caso particular de la fórmula 2 es cuánto es la derivada de x. Pues x lo podemos ver como x elevado a la potencia 1. Entonces la derivada, de acuerdo a la fórmula, sería 1 multiplicado por x. Y en la potencia 1 le restamos 1, es decir, sería 1 por x a la 0. Pero x a la 0 siempre da 1. Entonces 1 por 1 nos va a quedar 1. Es decir, un caso particular de la fórmula 2, pues es que la derivada con respecto de x de la función x es igual a 1. Y de hecho esta fórmula pues la calculamos en el video anterior. Entonces, la derivada de x es 1. Entonces aquí nos quedaría menos 2 multiplicado por 1. Y luego más la derivada de 7. 7 es una constante. Y entonces de acuerdo al inciso 1, la derivada de una constante siempre nos da 0. Entonces nos queda más 0. Y ya por último, simplificamos, vamos a quitar esos paréntesis, realizando las multiplicaciones.
3 por 5x a la cuarta, pues nos queda 15 por x a la potencia 4. Luego, menos 2 por 3x cuadrada, pues serían 6x cuadrada. Y luego más 3 quintos por 2x, pues son 6 quintos de x. Y luego menos 2 por 1, pues es menos 2 y el 0 pues ya no lo escribimos. Este de aquí es la derivada del polinomio. Y en este primer ejemplo, pues utilizamos las tres propiedades. Primero utilizamos la linealidad de la derivada y posteriormente utilizamos las primeras dos fórmulas. Bien, pues fueron varios pasos los que escribimos. Los polinomios son las funciones más sencillas que hay, las más fáciles de derivar. No es necesario hacer todo el procedimiento. En este primer ejemplo yo hice todo el procedimiento para mostrarles cómo se utiliza la linealidad. Pero en los siguientes ejemplos vamos a hacerlos ya un poco más automáticos. Es decir, no vamos a escribir ni el primer paso ni el segundo. Directamente nos vamos a brincar hasta este paso. Si entendimos bien este ejemplo, pues entonces en los siguientes ejemplos, pues podemos empezar por el penúltimo paso. Entonces, vamos viendo más ejemplos. Igual otro polinomio, pero vamos haciéndolo un poco más rápido ya. Vamos a considerar 2 séptimos de x a la 20 menos 5 tercios de x a la 15 más 8 tercios de x a la 9 menos 9 por x cúbica. Tenemos esta función. Entonces, su derivada, vamos a omitir los primeros dos pasos y lo único que tenemos que hacer es, pues lo que hacemos es calcular 4 derivadas. Tenemos 2 séptimos por la función x a la 20. Entonces en la derivada, pues la constante pasa igual. Y lo que hacemos es derivar la función x a la 20. Pero de acuerdo a la fórmula 2, la derivada de x a la 20 sería 20 por x a la 19. Siguiente pedazo sería menos 5 tercios, bajamos la constante. Y lo que hacemos es derivar x a la 15. Pero la derivada de x a la 15 sería 15x a la 14. Luego bajamos el más 8 tercios, pasamos la constante y derivamos la función x a la novena. La derivada de x a la novena pues sería 9x a la octava. Y luego menos 9 por la derivada de x cúbica, que sería 3x cuadrada. Quitamos los paréntesis haciendo las multiplicaciones. 2 séptimos por 20, pues serían 40 séptimos de x a la potencia 19. Luego menos 5 tercios por 15, pues eso sería 45 tercios. Pero 45 tercios son 15. No. Ahora otra vez. 5 tercios por 15, eso serían 75 tercios. Y 75 tercios, pues es igual a 25 enteros. Entonces nos queda menos 25 por x a la potencia 14. Y luego más 8 tercios por 9, pues 8 por 9 son 72. Nos quedaría 72 tercios. Pero 72 entre 3 serían 24. Entonces más 24 x a la potencia octava. Y luego menos 9 por 3 nos quedaría 27 por x al cuadrado. Y esta pues es la derivada de la función g. Vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Vamos a considerar la función 2x cuadrada menos 5 elevado al cubo. Esta función pues es un polinomio, nomás que está factorizado. Es un polinomio pero está factorizado.
Entonces, ¿qué hacemos para derivarlo? Bueno, más adelante veremos otra forma de derivarlo, que es a través de la fórmula, bueno, derivadas de la forma u a la n. Pero eso va a ser más adelante. En este caso lo queremos derivar viéndolo como de la forma x a la n. Entonces lo que hacemos primero pues es desarrollar este polinomio. Lo desarrollamos y luego lo derivamos. Entonces, como es un binomio al cubo, pues hay que desarrollarlo. Y de acuerdo a productos notables, sabemos que es igual al cubo del primero más el triple del cuadrado del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo. El signo menos lo vamos a dejar aquí. Luego más el triple del primero por el cuadrado del segundo. Y luego más el segundo elevado al cubo. Es decir, este sería 2x cuadrada al cubo, pues sería 2 al cubo es 8, y x cuadrada al cubo, pues es x a la sexta. Y luego, en el que sigue, pues aquí, este menos 5 multiplicado por este 3, pues sería un menos 15. Pero 2x cuadrada al cuadrado, pues eso sería 4x a la cuarta. Es decir, nos quedaría 3 por 4x a la cuarta por menos 5. Es decir, sería negativo, menos 3 por 4 son 12, por 5 son 60. Y quedaría multiplicado por x a la potencia cuarta. El tercer término, menos 5 al cuadrado es un 25. Ese 25 por 3 son 75. Y 75 por 2 son 150. Así que sería más 150 por x al cuadrado. Y el cuarto término, menos 5 elevado al cubo, es menos 125. Entonces, ya que tenemos desarrollado el polinomio, pues entonces ya podemos derivarlo igual que los ejemplos anteriores. La derivada pues va a ser 8. La derivada de x a las 8 multiplicado por la derivada de x sexta, que es 6x a la quinta. Y luego menos 60 por la derivada de x a la cuarta, que sería 4 por x al cubo. Luego más 150 por la derivada de x cuadrada, que sería 2x. Y luego menos la derivada de 125. Como 125 es una constante solita, pues entonces su derivada es 0. Y hacemos la multiplicación, quitamos estos paréntesis y obtenemos el resultado. 8 por 6 son 48, entonces nos queda 48x a la quinta, menos 60 por 4 son 240 por x al cubo. Luego más 150 por 2 serían 300x. Y el 0 pues desaparece. Bien. Entonces, esta sería la derivada. Nada más, pues yo usualmente recomiendo, o a mí me gusta que si se puede, pues hagamos una factorización. Estos tres términos tienen términos en común. ¿Cuál sería el común divisor entre... ¿Cuál sería el máximo común divisor de 48, 240 y 300? Pues es divisible entre 3, entre 6, entre 12, tal vez sea 12, no estoy seguro. A ver, si factorizamos 12 y además factor común de x quinta, x cúbica y x, pues es x. Entonces si factorizamos 12x nos quedaría 12
primero nos quedaría 4 por x a la cuarta y luego menos 20 x al cubo y luego más, aquí sería 25 sí, más 25 y vemos que los tres términos pues ya no tienen un común divisor. Entonces la derivada ya factorizada pues es este de aquí. Entonces la derivada de la función h es esto de aquí. Bueno, de hecho todavía lo podríamos factorizar más. Todavía lo podríamos factorizar más. Porque de hecho se debe de poder ver como 12x multiplicado por 2x cuadrada menos 5 al cuadrado. Sí, porque si vemos el cuadrado de 2x cuadrada, pues sería este de aquí, 4x cuarta. El cuadrado de menos 5, pues sería el más 25. Y luego el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo sería menos 10x cuadrada. Y el doble, pues sería menos 20x cuadrada. Aquí hay un pequeño error. Este exponente no es al cubo, es un cuadrado porque le factorizamos una x. Entonces, totalmente factorizado, pues es esto de aquí. Quizás no convenga tanto derivarlo de esta forma. En el siguiente video veremos una forma más conveniente de derivar funciones de esta forma, para que no tengamos que hacer todo este trabajo. Sin embargo, pues nos sirve de ejemplo. Pasamos a un siguiente ejemplo. Un siguiente ejercicio sería el ejercicio número 4. Ejercicio número 4. Vamos a considerar la función 2 sobre 3x a la cuarta menos 8 sobre 7x al cubo más 4 sobre 5x cuadrada menos 3 entre 11x menos 4 quintos. Vamos a derivar esta función. Esta función ya no es un polinomio, es una función racional. ¿Cómo le hacemos para derivarlo? Bueno, pues hay que transformar esta función. Hay que transformarla para verla de la forma... hay que aparecer todos los términos de la forma x a la n. Tenemos términos de la forma x cuarta, x cúbica, x cuadrada, x, pero esos términos aparecen en el denominador. La fórmula que conocemos, la fórmula 2, no funciona si el x a la n está en el denominador. No funciona, el x a la n tiene que estar en la parte de arriba, tiene que estar en el numerador. Entonces, antes de derivar, vamos a transformar esta función. ¿Qué hacemos para transformarla? Pues vamos a utilizar leyes de los exponentes. De acuerdo a las leyes de los exponentes, vamos a considerar la propiedad de f. Las leyes de los exponentes, pues es lo primero que aparece en el formulario que les envié. Entonces, de acuerdo a la propiedad f, tenemos que 1 entre a a la n, voy a escribir aquí, 1 entre a a la n es lo mismo que a la menos n. Es decir, si a la n está dividiendo, si está en el denominador, pues entonces lo podemos enviar a la parte de arriba, pero el costo de enviarlo es que el exponente cambia de signo. Si es positivo, pues se va a hacer negativo, si es negativo, pues se va a hacer positivo. Entonces, de acuerdo a esta propiedad, esto lo podemos separar, el primer término lo podemos separar como sería 2 tercios
Y el x a la cuarta lo enviamos a la parte de arriba. Y el costo de enviarlo a la parte de arriba es que el exponente se transforma en menos 4. Y hacemos lo mismo con los otros términos. El segundo término, pues entonces ahora sería menos 8 séptimos de x elevado a la potencia menos 3. Y luego más 4 quintos de x elevado a la potencia menos 2. Luego menos 3 onceavos de x elevado a la potencia menos 1. Y el tercer término, el último término, pues lo dejamos igual porque es una constante. Entonces ya hemos transformado nuestra función. Y los términos que aparecen ya son de la forma x a la n. Ya no están dividiendo, ya están en la parte de arriba, ya están multiplicando. Entonces ya podemos resolver, ya podemos calcular la derivada de la misma forma que hicimos en los ejemplos anteriores. Entonces la derivada de la función y, la derivada de la función y pues nos va a quedar igual a 2 tercios. Por 2 tercios multiplicado por la derivada de x a la menos 4. Y de acuerdo a la fórmula 2, esto sería igual a menos 4 por x y a la potencia le restamos 1. Menos 4 menos 1 pues sería menos 5. Siguiente término sería menos 8 séptimos por la derivada de x a la menos 3. Entonces esto sería menos 3 por x elevado a la potencia menos 4. Luego más 4 quintos multiplicado por la derivada de x a la menos 2. Eso sería menos 2 por x a la potencia menos 3. Y luego menos 3 onceavos. La derivada de x a la menos 1 pues sería menos 1 por x elevado a la potencia menos 2. Y la derivada del último término, pues el último término es constante, así que su derivada es 0. Sería menos 0. A continuación, pues vamos a reescribir esta derivada. Vamos a quitar los paréntesis haciendo la multiplicación. Entonces nos quedaría 2 tercios por menos 4, pues esto sería menos 8 tercios por x a la menos 5. Luego menos 8 séptimos por menos 3, pues sería más 24 séptimos de x a la menos 4. Y luego 4 quintos por menos 2, pues sería menos 8 décimos de x a la menos 3. Y luego el último menos 3 onceavos por menos, pues que nos quedaría más 3 onceavos de x a la menos 2. Y por último, usualmente es costumbre que no dejemos potencias negativas. Pues hay... Bueno, depende de lo que estemos trabajando, pero en este caso vamos a quitar las potencias negativas. Entonces, ¿de qué forma quitamos las potencias negativas? Pues utilizando otra vez esta propiedad, esta ley de los exponentes. Y entonces reescribiéndolo nos quedaría menos 8 entre 3 por x, entre 3x quinta. ¿Qué hacemos para quitar los exponentes? Pues si está en la parte de arriba los mandamos hacia abajo, si está en la parte de abajo pues los mandamos hacia arriba. Entonces el segundo término pues sería más 24 entre 7 por x a la cuarta, luego menos 8 entre 10 por x al cubo y finalmente más 3 dividido entre 11x cuadrada. Entonces este de aquí es la derivada de la función y. Vamos con más ejercicios. Este fue el ejemplo 4. Vamos con el ejercicio número 5. Vamos a considerar la función
3 séptimos de la raíz quinta de x a la 11 menos 8 quintos de la raíz onceava de x a la 32. Vamos a calcular la derivada de esta función. Bueno, ya aparecieron radicales. ¿Cómo vemos este de aquí? Como necesitamos transformar nuestra función. De la misma forma que hicimos en el ejemplo anterior, antes de derivar, pues hay que transformarlo. Y hay que transformarlo de forma que aparezcamos términos de la forma x a la n. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a recurrir nuevamente a las leyes de los exponentes. Ahora vamos a utilizar la propiedad h. La propiedad h nos dice que la raíz enésima de a la m pues es igual a elevado a la potencia m entre n. Vamos a utilizar esa propiedad. Entonces, de acuerdo a esta ley de los exponentes, pues este de aquí lo podemos reescribir. 3 séptimos multiplicado la raíz quinta de x a la 11, de acuerdo a esta propiedad, pues sería igual a x elevado a la potencia 11 quintos. X elevado a la potencia 11 quintos. De la misma forma, el segundo término nos quedaría menos 8 quintos multiplicado por x, ahora sería a la potencia 32 onceavos. Y entonces de esta forma pues ya no vemos los radicales, ya nada más, ya aparecimos en ambos términos, pues un término de la forma x a la n. Entonces, como ya transformamos nuestra función, pues entonces podemos proceder a derivarla. Ya podemos aplicar nuestras fórmulas. Y entonces esto sería igual, la derivada sería igual a 3 séptimos multiplicado por la derivada de x a la 11 quintos. Entonces, de acuerdo a la fórmula de derivación 2, esto sería igual a 11 quintos multiplicado por x a la potencia. Pues necesitamos hacer una resta. ¿Cuánto es 11 quintos menos 1? Pues un entero son 5 quintos. Así que 11 quintos menos 5 quintos, pues sería 6 quintos. Entonces 11 quintos de x elevado a la potencia 6 quintos. Para el primer término. Para el segundo término sería menos 8 quintos. Y la derivada de x a la 32 onceavos pues sería 32 onceavos de x elevado a la potencia. A 32 onceavos hay que restarle 1. Pues eso sería 21 onceavos. A continuación pues hacemos el producto para quitar los paréntesis. Y entonces nos quedaría 3 séptimos por 11 quintos. Pues serían 33 35avos de x a la potencia 6 quintos. Y luego menos 8 quintos por 32 onceavos. Pues sería 8 por 32 sería 32, 64, 128, 256. Entre 5 por 11 serían 55. Por x elevado a la potencia 21 onceavos. Y ya por último, pues lo que vamos a hacer es estas potencias, las potencias son fracciones, pues lo vamos a regresar a radicales. Y pues lo hacemos pues otra vez a través de esta fórmula, a través de esta ley de los exponentes. Entonces esto sería 33 35avos. X a la 6 quintos pues es igual a la raíz quinta de x a la sexta. Segundo término pues sería menos 256 sobre 55. X a la 21 onceavos pues sería la raíz onceava de x a la 21.
y esta pues es la derivada de la función j. Vamos a pasar con otro ejemplo, un ejemplo bastante parecido. Sería el ejemplo número 6. Vamos a considerar la función k. Esta va a ser la función 2/3 de la raíz séptima de x al cubo menos 3 entre 7 por la raíz novena de x a la séptima. Vamos a calcular la derivada de esta función. Entonces, para calcular la derivada de esta función, pues lo que tenemos que hacer es es utilizar las leyes de los exponentes para transformarla y escribirla de la forma x a la n. Entonces, lo primero que hacemos es reescribirlo. Esto de aquí sería 2/3. La raíz séptima de x al cubo, pues sería x a la potencia 3/7. Y luego menos la raíz novena de x a la 7, pues sería x a la 7/9. Sin embargo, eso se quedaría en la parte de abajo. Pero habíamos dicho que para poder aplicar la derivada de la forma x a la n, pues el x a la n tiene que estar arriba. Así que aquí son dos pasos, son como una combinación de los dos ejemplos anteriores. Así que la raíz novena de x a la 7, pues es x a la 7/9, pero x a la 7/9, pero enviándolo a la parte de arriba, pues nos quedaría menos 3/7 de x elevado a la potencia menos 7/9. Y entonces de esta forma pues ya transformamos la función. Y aparecimos términos de la forma x a la n. Entonces ya podemos derivar. Una vez que hemos hecho la transformación, ya podemos derivar. Igual aplicando las fórmulas anteriores. Entonces esto de aquí sería 2/3 de la derivada de x elevado a la 3/7. Pues esto sería 3/7 de x a la potencia. ¿Cuánto es 3/7 menos 1? Pues esto sería igual a 3/7 menos 7/7. Y 3/7 menos 7/7 pues sería menos 4/7. En el segundo término nos quedaría menos 3/7 por la derivada de x a la menos 7/9. Pues esto sería menos 7/9 por x elevado a la potencia, pues en la potencia igual va a ser menos 7/9 menos 1. Y ese 1 lo podemos ver como 9/9. Entonces nos quedaría menos 7/9 menos 9/9, pues sería menos 16/9. De esta forma ya tenemos la derivada. A continuación pues vamos a simplificar. Lo que vamos a hacer es, vamos a quitar las potencias negativas y vamos a regresar a racionales. Vamos a regresar a radicales. Entonces, para quitar los paréntesis hacemos producto. Esto sería 2/3 por 3/7. Bueno, no hay necesidad de hacer la multiplicación. Vemos que hay en 3 multiplicando y hay en 3 dividiendo. Se cancelan y entonces nada más nos va a quedar 2/7. 2/7 por x a la menos 4/7. Luego en el siguiente, menos por menos da más. 3/7 por 7/9, igual que en el anterior. Hay un 7 multiplicando, hay un 7 dividiendo. Se cancelan y entonces nada más nos quedaría 3/9. Pero 3/9 también se puede simplificar, es decir, sería 1/3. Entonces quedaría más 1/3 de x elevado a la potencia menos 16/9. Ya por último vamos a quitar esos negativos y vamos a regresar a radicales. Para quitar el negativo de la potencia,
pues lo que hacemos es considerar su recíproco. Es decir, si está multiplicando, pues ahora lo ponemos dividiendo. Es decir, hay que enviarlo a la parte de abajo. Sería 2 entre 7 por x a la 4 séptimos. Pero x a la 4 séptimos en radicales es la raíz séptima de x a la cuarta. En el segundo término, de la misma forma hay que enviarlo a la parte de abajo, así que nos quedaría más 1 dividido entre 3 por x a la 16 novenos, que sería la raíz novena de x a la 16. Este de aquí es la derivada de la función k. Vamos a considerar otro ejemplo. Vamos a considerar la función L de x. Vamos a considerar la función L de x como la raíz cuadrada de 25 entre 16 por x a la séptima y luego menos la raíz cúbica de 27 por x. Vamos a calcular la derivada de esta función. Bueno, voy a pasar a la siguiente página. No me voy a quedar sin espacio. Vamos a derivar esta función. Y para ello, pues igual primero tenemos que transformarla. Y igual pues seguimos utilizando leyes de los exponentes. Vamos a ver qué ley de los exponentes nos puede servir. Bueno, aparte de las que ya mencionamos en los ejercicios anteriores, vamos a utilizar las leyes de los exponentes. La ley J, que dice que la raíz enésima de A por B, pues es igual a la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Es decir, la raíz de un producto, pues es igual al producto de las raíces. Y la propiedad K, que nos dice que la raíz de una división, pues es igual a la división de las raíces. Entonces, pues vamos a utilizar esas dos leyes de los exponentes para auxiliarnos. Entonces, lo primero que hacemos, pues vamos a separar todos estos radicales. Entonces, el primer término sería igual a la raíz cuadrada de 25. Bueno, que por cierto aquí está algo raro. Como es raíz cuadrada, pues usualmente no le ponemos el cuadrado. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 25 dividido entre la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de x a la séptima. Y luego menos la raíz de un producto, pues es igual al producto de las raíces. Entonces sería la raíz cúbica de 27 por la raíz cúbica de x. Entonces calculando esas raíces, pues sería la raíz cuadrada de 25 es 5, la raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz cuadrada de x a la séptima pues es x a las 7 medios. En el segundo término, la raíz cúbica de 27, pues como 3 al cubo es 27, pues entonces la raíz cúbica de 27 es 3. Y la raíz cúbica de x pues es x a la 1/3. Y enseguida, bueno, en el primer término me faltó hacer un paso, que es el x a la n no tiene que estar abajo, sino que tiene que estar en la parte de arriba. Entonces nos quedaría 5 cuartos de x elevado a la potencia menos 7 medios. Y luego menos 3 por x elevado a la potencia 1/3.
Y entonces hasta aquí transformamos la función, solamente la hemos transformado. Ahora sí, vamos a derivarla. Vamos a derivarla. Entonces, pues lo hacemos igual que en los ejemplos anteriores. La derivada pues sería 5 cuartos por la derivada de x a la menos 7 medios, pues esto sería menos 7 medios multiplicado por x elevado a la potencia. A la potencia hay que restarle 1. Así que esto sería menos 9 medios. En el segundo término sería menos 3 y la derivada de x a la 1/3 pues sería 1/3 de x elevado a la potencia. 1/3 menos 1 pues es menos 2/3. Y esa es la derivada. A continuación pues lo que hacemos es simplificar. Entonces 5 cuartos por menos 7 medios, pues esto sería menos 35 octavos de x a la menos 9 medios. Y luego menos 3 por 1/3, pues eso es 1. Así que nomás nos queda x a la menos 2/3. Quitando las potencias negativas, pues sería menos 35 dividido entre 8 por x a la 9 medios. Y luego menos 1 dividido entre x a la 2/3. Y último paso, quitando las fracciones en los exponentes, es decir, regresando a radicales, pues obtenemos que el resultado es menos 35 dividido entre 8 por la raíz cuadrada de x a la 9 menos 1 entre x a la 2/3, pues sería la raíz cúbica de x al cuadrado. Y esta es la derivada de la función L. La derivada de la función L pues es esto que acabamos de obtener. Bien, pues de esta forma pues pudimos obtener la derivada de expresiones de la forma x a la n. Pues sí, espero que con estos ejemplos sea suficiente. Si consideran necesario que realice yo más ejemplos, pues nomás avísenme y con gusto, pues bueno, si el tiempo me lo permite, pues se los haré llegar. Hasta aquí con este video, nos vemos en el siguiente, hasta luego.